Ya lo escuchan, ya lo sienten. Estamos con Gonzalo Peralta, el profesor. Hola, Andrea. Historia sin respeto. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, acá estamos. Bienvenido. Gracias. Hoy día más un día que teníamos un tema, pero por supuesto a raíz del fallecimiento de la reina Isabel, queremos conversar contigo porque esta es una figura que no hay ningún país del mundo prácticamente donde no haya tenido algún tipo de influencia o viaje. Estuvo en 100 países en el mundo. 100 países recorrió. 100 países recorrió. Sus 96 más que años. Frei Ruiz Tagle. No, mucho más. Entonces queríamos conversar contigo también. Te pusimos este tema de la reina, reina primera. Sí. Y tú querías partir además explicando que esta no era una señora ahí que estaba puesta nomás, digamos, que tiene una relevancia y tiene una importancia política, sobre todo en el siglo XX también. Sí, por supuesto. Cuéntanos un poco esa mirada, esa visión histórica y política de la reina Isabel. Claro. Bueno, ella no es solo un personaje ornamental, ¿no? Muchas veces se critica a las monarquías porque parecieran ser una especie de objeto de turismo a esta altura, ¿no? Y no es así. Y en el caso de Isabel II, más aún, porque tiene que ver también con su personalidad. Pero ella era una persona con poder político y sobre todo con una gran importancia diplomática. De ahí estos viajes, ¿no? No la mandaban a viajar para que ella se ventilara, digamos, ¿no? Para huir del horroroso clima inglés, sino que era para realizar labores diplomáticas, en particular en la Commonwealth, que es la comunidad de naciones británicas, que era el antiguo imperio británico, que todavía sigue estando ligado a través de la figura de la reina Isabel o de la monarquía británica. Ya, pero quiero un poco más de explicaciones de por qué no es una figura que sea o que no fue una figura de adorno. ¿Es por la personalidad de ella o es por el rol? Es que yo diría que son ambas cosas, ya. Porque el rol está. Pero en el mundo contemporáneo, ya en el siglo XX, ella accede al trono después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la década del 50, y ya en esa época prácticamente no quedaban monarquías, sobre todo en Europa. Entonces, las monarquías eran vistas con mucha distancia y donde aún permanecían tenían este rol más bien protocolar. Entonces, en ese sentido, depende también de su conducta, ¿no? y de su voluntad y de su, digamos, devoción al deber, que al parecer ella sí lo tenía, que esa investidura realmente tenga poder, ¿no? Entonces, yo creo que son ambos elementos. Por un lado, la institución de la monarquía y por otro, este personaje que la toma con tanta fuerza. Ok. Ahora, ¿cuál es el paso o la relación que tuvo Chile también con la reina? ¿Fue relevante o no fue relevante? Vino además a Chile una vez la reina. Sí. Y eso fue de haber sido como para aquel entonces como una especie como de mucho más que hubiese venido el Papa, yo creo, ¿no? Claro, una super visita. Sí, bueno, ella viene a Chile el año 68 bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y en esa época igual en Chile vinieron una serie de personajes internacionales de gran connotación. Personajes como, no sé, va a, digamos, cruzar todo el siglo XIX chileno y va a culminar en la época del salitre, que va a ser como la cúspide, por así decirlo, de la influencia británica en Chile y en particular en la explotación salitrera, o sea, en el tema de las lucas, ¿no? En la prensa, también el Mercurio Valparaíso, que era una especie de Times en el Pacífico, sí. ¿Cierto? Una serie de elementos que va a hacer que la influencia británica acá sea repotente. La influencia en la Armada, ¿no? En la Marina de Guerra chilena, desde Lord Cochrane, que es el primer comandante de la flota, hasta hoy es sumamente importante. Entonces ahí tenemos un vínculo muy estrecho con Gran Bretaña, no solo comercial, sino que también político y también militar. Bueno, y cuando viene de visita Isabel II a Chile, viene ella en respuesta a una visita, o más bien como una reciprocidad, una visita que hace Eduardo Frei a Europa el año 65. Okay. Muy estrecha. Sí. O sea, esa es la razón por la cual ella está acá, no es que esté paseando. No, hay razones políticas, sí. ¿Y por qué con Frei? ¿Cuál es, digamos, porque le tocó Frei? Claro. Porque además Frei también representa otra, o uno tiene asociado como, no sé, por la Revolución en Libertad, o sea, como que hay otros cambios más profundos, un tipo, digamos, que hace una reforma, en fin, ¿no? Uno asociaría a eso. No un sé gobierno reformista. Un gobierno más bien reformista, exacto. Bueno, mira, son varias cosas. Primero, una cuestión más amplia que tiene que ver con que ya a partir del siglo XX y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y sobre todo el Imperio Británico entra en un declive.
declive, ¿no? Como gran potencia mundial y es reemplazado por los Estados Unidos. Y eso se nota mucho en América Latina y también en Chile, donde también los gringos vienen en cierto modo a reemplazar a los británicos. Y eso se nota, por ejemplo, en las salitreras que entran en decadencia y llegan a los Estados Unidos con los capitales de la minería del cobre, ¿no? Está súper claro. Entonces, Gran Bretaña está más o menos decadente en relación a su pasado esplendor y busca recuperar espacios, ¿no? Y por otro lado tiene que ver con una cuestión de política internacional. Estamos en plena Guerra Fría, en los años 60, y en el caso chileno y en el caso particular del gobierno de Frei Montalva, con problemas diplomáticos en el continente que son complejos. Por un lado, ya ha empezado la arremetida de golpes militares en Sudamérica. Había empezado en Brasil, ¿o no? Había empezado en Brasil, efectivamente. Ya teníamos una dictadura en Paraguay hacía rato. Y vienen los militares también a Argentina en esa época, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en todas partes, ¿no? Entonces está, como, digamos, rodeados de dictaduras militares. Y eso es complejo para las pocas democracias que van quedando en esa época en América Latina, que venía a ser Chile, vendría a ser Uruguay en una situación bien complicada, Venezuela, México, y México con el PRI, que es una democracia sui generis, ¿no? Bueno, la cosa es que, además de eso, tenemos serios problemas limítrofes con Argentina, ya en esa época. En dos regiones, en la zona de Aysén, en Palena, en Laguna del Desierto, y en el Beagle, ¿no? Y resulta que las negociaciones que se habían realizado con Argentina ya a fin del siglo XIX por conflictos limítrofes con esta enorme frontera que compartimos, habían sido resueltas mediante un tratado firmado en 1902, donde se instalaba como mediador a la corona británica, ¿no? Entonces era muy importante tener buenas relaciones con la corona británica en vista de ese rol. Y más aún en los años 60 si estábamos en esta situación tan compleja, ¿no? Donde estos cambios de gobierno y llegadas de dictaduras militares argentinas de manera casi consecutiva hacía muy difícil llevar adelante negociaciones diplomáticas, porque con los cambios de gobierno las negociaciones volvían a cero y se caían, ¿no? El año 65 ocurre un incidente súper grave en Laguna del Desierto, que es la muerte de un teniente carabinero, el famoso teniente Hernán Merino, ¿no? Que es muerto por unos gendarmes argentinos que andaban merodeando en la zona, ¿no? Y también a fines de los 60 hay incidentes graves en la zona del Beagle. Hay unas memorias que son muy entretenidas de Gabriel Valdés, ¿no? Gabriel Valdés fue canciller de Eduardo Frei durante todo su gobierno, y él le tocó recibir a la reina Isabel. Y cuenta ciertas intimidades de esto y también cuenta sobre la situación internacional de Chile, ¿no? Y ahí aparecen todos estos conflictos graves, también situaciones problemáticas con Bolivia. Entonces, ¿qué pasa ahí? El gobierno chileno invita a la reina Isabel a Chile y la reina Isabel llega a Chile y la reina Isabel tenía, o más bien Gran Bretaña, el conflicto con Argentina en las Malvinas. Entonces, en ese sentido, había una situación diplomática compleja tanto de Chile con Argentina como de Gran Bretaña con Argentina. Entonces, que venga la reina Isabel acá tiene también que ver con eso, ¿no? Y de hecho hay ahí relata a Gabriel Valdés una situación que es bien curiosa y que nos hace ver del rol que tenía la reina en estas pegas, ¿no? La reina estuvo una semana en Chile. Estuvo en Santiago, en Valparaíso, y se fue un fin de semana a descansar a Pucón, ¿no? Y estuvo ahí en Pucón, en el hotel Antumalal, ¿no? Y todo eso. Y bueno, cuentan que en una comida, ahí en ese lugar precioso, están con dos submarinos, una escuadrilla de aviones Hawker Hunter y una planta nuclear. Y esto se conversa en una comida, y quien conversa es la reina Isabel. Nadie más, con asesores al lado a los que iba consultando. Bueno, y empiezan a conversar todas estas negociaciones. Y esta cuestión es rara, porque resulta que en la tradición diplomática y militar chilena, la Marina siempre ha estado vinculada con Gran Bretaña, y en general las naves de guerra que se adquieren en el extranjero son británicas, ¿no? Hay todo un tema. Y en relación a la Fuerza Aérea han sido siempre norteamericanas, ¿ya? Sin embargo, acá le iban a comprar a la reina Isabel una flotilla de aviones Hawker Hunter británicos, lo cual es rarísimo, porque rompía con esa continuidad de la compra de aviones norteamericanos. Y no es llegar y comprar un avión, sino que comprar los repuestos, tienes cómo se operan. Tienen que saber además manejarlo, es súper complejo. O sea, exacto, entonces en ese sentido mantener una fuente de armamento que sea, por así decirlo, estable y pareja, colabora a eso. Pero si cambiáis a otro proveedor, tenéis que empezar como de nuevo. Entonces eso era raro.
La cuestión es que negocian todo esto y finalmente, cuenta Gabriel Valdés, la reina agarra una servilleta, ¿no? Y en la servilleta anota las ofertas, ¿no? Tanto por submarinos, tanto por fragatas, tanto por escuadrillas Conquer Hunter y tanto por central nuclear. Y se la pasa a Gabriel Valdés en la mesa, ¿no? Y Valdés ve esto, ¿no? Bueno, había hablado con Frey, habían fijado un cierto techo, negocian y finalmente se llega al arreglo en la mesa con servilleta de mano de la reina Isabel, ¿no? Entonces tú ahí ves que el rol de la reina Isabel no era ornamental, claro, sino que era político, diplomático, pero pesado, ¿no? Y es ella quien logra la negociación, no los embajadores, ni los cancilleres, ni ninguna otra persona, sino que ella como reina de Inglaterra. Ahora, cuando la reina viene acá también, ¿eso cómo se percibe en Argentina? Porque aquí hay una herida abierta entre Argentina y Chile con respecto a las Malvinas. Claro. Y nuestra cercanía con los ingleses versus lo que pasó después también, ¿o no? Sí, sí. Claro, bueno, las Malvinas es posterior, así que por supuesto ahí todavía no había tema con eso, claro. Pero, pero esa relación con los británicos es una relación que, como lo que me estás contando, era de larga data, no es solamente y que permite también que parte de los, digamos, de los ingleses también utilicen nuestro territorio para la isla de la Malvinas, ¿no? Finalmente, décadas después. Así es. Pero es porque viene una tradición, digamos. Sí, sí. Bueno, los ingleses también tuvieron una presencia muy potente en Argentina a lo largo del siglo XIX en cuanto a sus inversiones, ¿no? Toda la industria ganadera argentina estaba dominada por los británicos y también la industria cerealera. Entonces, estaban con Lucas Aida, así como con nosotros estaban con el salitre, con los argentinos estaban con la industria agropecuaria. Pero los temas políticos eran más complejos. Piensa tú que los británicos invadieron Buenos Aires poco antes del proceso de independencia, ¿no? La invasión inglesa. Luego, en la época de Rosas, Buenos Aires fue sitiado por la Armada Británica y además se tomaron las Malvinas, que evidentemente no tienen nada de británicas, ¿no? Entonces, ahí hay una situación distinta, una relación distinta mucho más de Argentina, mucho más áspera, ¿no? Mucho más contradictoria, mientras que yo diría que desde Chile es más fluida, porque no había ese tipo de contradicciones políticas tan directas. Y es tanto así que, por ejemplo, en el tratado de 1902 de límite entre Chile y Argentina, por eso me llama la atención eso. Que fija a Gran Bretaña como un árbitro, muchas veces posteriormente fue objetada por los argentinos debido a esto, ¿no? Obviamente. Claro, por ejemplo, estas negociaciones por Palena, se plantea desde Chile, por supuesto, que sean los británicos los que decidan, porque está este tratado de límites ya firmado y de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, pregunta, ¿por qué, cómo sigue la relación de Chile con Argentina post este viaje? ¿Y qué pasa después, digamos? Porque después viene Allende, y de ahí, ¿qué pasa con la relación con los británicos, digamos? Claro. Bueno, a ver, se había logrado llegar... ¿la reina, tú dices que vino a cerrar este negocio? O sea, no diría que vino solo a eso, pero sin duda que es una cuestión súper importante, porque para los británicos, aparte de ser un excelente negocio en cuanto a lucas, ¿no? Porque son cuestiones carísimas, también instala influencia política militar, porque eso te coloca en una situación de dependencia con el proveedor, ¿te fijas? Entonces eso también es una muestra de confianza mutua, porque si tú le compras armamento a tal o cual país y luego tienen problemas políticos y te deja de enviar suministros o qué sé yo, todo lo que se requiere para la reparación y mantenimiento de esto, no funciona. Entonces es una especie de compromiso futuro. O sea, este negocio se hizo. ¿Es el primer negocio que se...? No, pero piensa tú que esos son los Hawker Hunters que bombardean las monedas. Penosamente, ¿no? Pero son esos aviones, ¿no? Son esos aviones, son eso. Pero esa relación no continuó. O sea, continuó, sí. A ver, piensa tú Porque tú dices que vía la Armada tenían una relación más estrecha. Sí, muy antigua, sí. Pero el resto de la relación que tenemos con los británicos en términos de compras, etcétera, no continuó como antes. Continuó con la Marina, pero lo otro no es lo mismo. Después, en el caso de la Fuerza Aérea, se compraron otros aviones que son norteamericanos, nuevamente. Perfecto, ¿no? Exacto. Y el ejército también tiene más bien cuestiones norteamericanas y alemanas, en fin, no tiene mucho que ver con los ingleses. Pero ahí sí. Entonces eso hace pensar que la decisión de compra de estos armamentos, todos británicos, tenga que ver con una situación más política que militar, ¿te fijas? En cuanto a tener esos compromisos con Gran Bretaña para que en cierto modo también favoreciera estas decisiones diplomáticas.
Ahora, luego con Allende, de alguna manera los norteamericanos se abren terreno mucho más. O sea, el declive de Inglaterra en el mundo, sí. En el fondo eso ya cada vez empieza a ser más evidente, ¿no? Sí, claro, sí, claro. No, mira, de hecho, en esta misma reunión, estas reuniones que tuvo Gabriel Valdés con Isabel II cuando estuvo en Chile, cuenta que la reina le plantea la situación de las Malvinas. Y se la plantea con preocupación, ¿no? Y le dice que ellos tienen ahí un grave problema porque está esta población de origen británico establecida en Malvinas y no es llegar y sacarla, ¿no? Entonces que eso los amarraba a que si fuera un territorio no habitado por británicos, ¿no? Entonces le consulta a Gabriel Valdés si es que Chile estaría dispuesto a recibir esa población en nuestro territorio, ¿no? En caso de llegarse a una solución con Argentina y devolverle las Malvinas. Y Valdés dice inmediatamente que por supuesto, que ningún problema, que vengan los galeses, que son muy simpáticos, muy trabajadores y que aquí se requiere inmigración, ¿no? Entonces hay una situación que se nota que es de intereses comunes en el ámbito internacional en el cual Argentina era un nudo. Ahora, la reina Isabel estuvo, ¿cuántos días? Tú dijiste que estuvo en 3 lugares, ¿no? Estuvo en Pucón, estuvo en... Llega a Santiago, se queda aquí algunos días, luego viaja a Valparaíso, luego vuelve a Santiago y se va al sur a pasar el fin de semana. Se supone que son días de descanso, porque no hay cuestiones protocolares, desfiles, qué sé yo, este tipo de cosas. Pero es en esa situación protocolar, ¿no? En los jardines a la orilla del lago Villarrica, en que cuenta el mismo Gabriel Valdés que en una ocasión se retrasan ellos, o sea, la reina, qué sé yo, para cierta actividad y estaba el jefe de protocolo chileno súper urgido, ¿no? De cómo resolvía esto. Entonces finalmente aparece la reina caminando, con qué sé yo, toda la faramalla, y como que le muestra el reloj. Y la reina lo mira así como que se creyó este. Y con posterioridad, Valdés cuenta en un viaje a Gran Bretaña que nuevamente se reúne con la reina. Y están hablando un montón de cosas y de repente le dice, ¿quién era ese hombre que me hizo el gesto con el reloj? Ah, le dice Valdés, era nuestro jefe de protocolo, Mariano Fontecilla. Curioso personaje, dice. ¿Acaso no sabe que yo soy la dueña de Greenwich? Donde se fija el uso horario universal, ¿no? Entonces, yo soy la dueña del tiempo, le dijo, ¿no? Como para que me anden apurando. Entonces, ese es el carácter del personaje. O sea, ¿se acordó de eso? Quedó muy molesta. Es lo que más se acordó, lo encontró, ¿no? Una afrenta. No, ¿quién va a apurar a la reina? Está ahí loca. Y todas estas, ¿acaso no sabe que yo soy la dueña de Greenwich? Donde cruza el meridiano horario cero, ¿no? Que fija la hora universal. Ahora, si tú pudieras redondear los últimos minutos que tenemos como esta figura, ¿por qué es tan capital y por qué es tan relevante dentro de la historia contemporánea del mundo? A ver, bueno, yo creo que una cuestión no menor es la duración de su reinado, ¿no? Sí, claro. Eterno, ¿no? Me parece que es la que más ha durado, más que Victoria, ¿no? Y otra tiene que ver con su conducta, o sea, lo que hablábamos al comienzo, que desde su investidura ella supo instalarse con mucha fuerza, ¿no? Y al parecer una persona muy devota de su rango y de su deber como monarca. Entonces yo creo que eso la eleva a una situación, a una posición que otros monarcas no tienen. Yo creo que eso lo hace como un personaje muy potente. Ahora tú, esta idea como de las monarquías, ¿cuál es el sentido que tienen en tiempos como estos, digamos? Chuta, bueno, yo creo que las monarquías están en una situación bien compleja, o sea, están muy cuestionadas porque son claramente una cosa ya que no corre como un gobierno regular. Entonces, ellos tienen más bien un rol simbólico en cuanto a ser quienes aglutinan la identidad de una nación, ¿no? O más que una nación, piensa tú que en el caso de Isabel, ella era el símbolo de todos los países de la Commonwealth. O sea, si tú ves, no sé, un sello canadiense, un sello sudafricano, un sello australiano, y ahí está ella, ¿no? O ahí estaba, porque ya no va a estar más, no va a tener el perfil de Carlos. y por eso
ese es el rol de la monarquía, un rol político simbólico, y eso no es poco, ¿no? Pero eso se sostiene en qué tanto tú seas capaz de utilizar ese símbolo de buena manera, ¿no? Con fuerza, con poder, y que digamos que tu conducta pública sea coherente con aquello. Y en ese sentido ella lo hizo. Entonces yo creo que ahí viene su gran prestigio. Carlos, no hablamos de eso. El que toma la... Indeed. Certainly, yes. Nos quedó pendiente Carlos III. Vamos a ver qué... ¿Por qué se ninguneo a Carlos? Como que no pesara nada. Es que no pesó nada. Bueno, primero, para su desgracia, tanto tiempo esperando, ¿no? Así como el príncipe heredero, y ya tiene como... ¿Cuánto tiene Carlos? 73. Claro, 73. Un príncipe de 70 es un poco extraño, ¿no? Como que nos da con la imagen del príncipe, que es como un joven, el joven príncipe, ¿no? Y claro, y su conducta tampoco ha sido muy brillante, y no es muy querido por toda esta historia con la reina consorte actual. Y Lady Di, ¿no? A quien parece que maltrató. Entonces, claro, no tiene la popularidad de la reina, e insisto, estas investiduras se sostienen a estas alturas de la historia a partir de la conducta del personaje que los ostenta. Y si no está a la altura, se cae la institución. Gonzalo Peralta, historiador, el señor de la historia sin respeto. Muchas gracias por estar con nosotros a ti. en Cadena Nacional. Hicimos un cambio de tema porque, por supuesto, uno de los temas del mundo tiene que ver con la reina Isabel. Y qué mejor que Gonzalo Peralta y su mirada precisa. Además, una historia increíble, además, que nos acaba de contar de la reina Isabel en Chile. Mucho más que Fapucó, mucho más que eso. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros seguimos con más Cadena Nacional. No se vayan. Estás en Día X. Oh, yeah. I was puzzling you with the nature of my